amigos de Autopista, el día de hoy vamos a ver este video sobre estática, donde nos vamos a concentrar en los vectores y cálculo de momentos. En el siguiente ejemplo vamos a calcular las fuerzas sobre el punto C y la tensión sobre este cable. Y para eso vamos a usar algunas leyes de Newton por medio de vectores. Vamos a ver aquí el producto cruz para calcular un momento y también trigonometría. Dado este esquema, se nos pide encontrar la tensión en el cable AD, o sea, este cable que va aquí desde el punto A al punto D, y las fuerzas en el punto C. Y como datos se nos da ángulo de 20 grados, se nos da la fuerza de 75 libras en este punto B, y las distancias AC, CB y CD. C y D están en el mismo eje. Y este ejercicio se encuentra en el libro de estática para ingenieros. Bien, el primer paso, vamos a tener que conocer todas las posiciones. Tenemos aquí AC, C y B y D, pero nos falta la distancia entre A y D y también, por ejemplo, aquí la componente Y con respecto a C. El segundo paso nos vamos a enfocar en la suma de momentos en el punto C para calcular la tensión AD. Y por último, la sumatoria de fuerzas para calcular las fuerzas en el punto C. Y en el primer paso, como se mencionó, hay que conocer todas las posiciones. El punto A nos hace falta alguno, entonces de aquí podemos trazar este pequeño triángulo donde también aquí tenemos 20 grados, igual que aquí. Conocemos esta distancia que es 10 y así podemos entonces conocer la distancia de A al punto E. Este es un punto que nosotros creamos. Y también del punto C al punto E, y por ende podremos calcular también la diferencia o la distancia entre el punto E a D, ya que de C a D se tiene, que son 12 pulgadas, de E a D es la diferencia entre lo que hemos calculado. Y teniendo estas distancias ED y AE podemos calcular este ángulo θ. Y con el ángulo θ podemos descomponer nuestra tensión en el cable AD por el coseno de θ, eso sería, nos daría esta dirección, que es el eje X o la dirección Y. Y bueno, como va hacia abajo, entonces sería una componente en menos por la tensión por el seno de θ, nos daría esta componente en el eje Y o J. Para la suma de momentos, aquí ya tenemos los datos que habíamos encontrado en el paso anterior, ya tenemos todos los ángulos, todas las componentes y podemos hacer un corte aquí en el cable para representar las fuerzas. Entonces se vería de esta manera, donde tenemos el ángulo θ que acabamos de calcular. Aquí tenemos la tensión en sus dos coordenadas y J. También vamos a tomar que todos los momentos hacia la izquierda, o sea, contrario a las manecillas del reloj, van a ser positivos. Y el momento se define como la distancia a la fuerza por un producto cruz. Y nos apoyamos con este esquema, el sistema coordenado de IJK, donde la dirección hacia la izquierda o contrario a las manecillas del reloj es positivo. Entonces nos dedicamos a hacer la suma de momentos contra el punto C, eso sería igual a 0, y esto es igual a R cruz F. Eso quiere decir la distancia de nuestro punto de referencia hacia las fuerzas. Entonces de aquí tomamos nuestro punto de referencia, R sería cuánto es en I y cuánto es el J para llegar al punto B, producto cruz de la fuerza en B. Entonces hacemos eso, conocemos la distancia de C a B, que son 15, entonces 15 por el coseno de 20 grados nos da la distancia en I, que es lo que tenemos aquí, más, porque es hacia arriba, entonces es positivo el eje Y, o en J, sería por 15 por el seno de 20 grados. Entonces esto sería nuestra coordinada o nuestra dirección en I y J, producto cruz. Y aquí en el punto B solo tenemos una componente que es menos 75J. Y claro, el resultado sería libra por pulgada porque es un momento. Luego más, igual, punto de referencia del C hacia la A, que sería entonces menos. Ya habíamos calculado la dirección AE, sería 9,4 en la dirección I. Y también menos esta dirección, que es CAE, 3,42 en J. Producto cruz.
y lo que tenemos aquí o que habíamos calculado en la diapositiva anterior, TAD en I y en J. Para hacer el producto cruz es muy sencillo, nos apoyamos en este esquema. Entonces empezamos. Esta componente es I producto cruz por J. Entonces I por J, tenemos aquí más por menos, es menos. Y como es I a J, entonces esto es más, entonces sigue siendo menos. Entonces la multiplicación de 15 por coseno de 20 grados por 75. Y cuando multiplicamos esta J por J siempre da 0. Y también otra cosa, cuando multiplicamos I por J, entonces el producto sería en dirección K. Por eso tenemos aquí el componente K con la dirección K, que es donde está el momento. Más, entonces aquí tenemos dos componentes y dos componentes. Entonces I por I es 0. Menos I por menos J es más. Y es I a J, entonces la dirección es positiva, entonces es más, es esta multiplicación o este resultado de la multiplicación que es 9.40 multiplicado por el seno de 42.4 grados, nos da esto en dirección K. Y aquí tenemos la componente TAD. Nos vamos con el siguiente término, menos J por I es menos, pero como vamos de J a I en dirección contraria, entonces es menos. Entonces tenemos menos por menos nos da más. Y este es el resultado de esta multiplicación, 3,42 multiplicada por el coseno de 42.4 nos da 2,52 por la tensión AD. Y también, como les mencioné, cuando hacemos producto cruz ya sea de I a J o de J a I, el resultado es la componente K. Y entonces aquí tenemos tres unidades. Tenemos lo que vemos, el resultado de lo que fue de la componente B y el resultado de nuestra componente TAD. Y de aquí esto ya es muy fácil calcular la tensión en el cable AD, que sería, esto pasa hacia el otro lado sumando y se suma y luego pasa dividiendo, serían 119,45 libras. El siguiente o la siguiente opción que se tiene para la suma de momentos es girando el eje. Para eso giramos, antes teníamos la barra en 20 grados, entonces giramos la barra en dirección de las manecillas para que el punto C concuerde con nuestro eje X. Y entonces así lo único que tenemos que tomar en cuenta son las fuerzas en el punto, en el eje Y. La ventaja de esto es de que es mucho más sencillo el cálculo. La desventaja que le veo girando el eje, que uno puede tomar algunos errores, ya que estos ángulos también estas fuerzas también se desplazan. Aquí teníamos antes la componente B solo en J, pero a la hora que movemos todo el eje, entonces aquí se genera un ángulo de 20 grados y nuestra tensión del cable teníamos solamente el ángulo θ y ahora es el ángulo θ más los 20 grados también. Entonces para la suma de momentos contra el punto C es muy sencillo, tomamos solamente la distancia, que sería del C a B, que son 15 por 75, y aquí sería el coseno de 20 grados para tener la componente en Y. Y esto es menos, ya que el giro positivo que tomamos del momento es hacia contrario a las manecillas del reloj. Aquí con esta fuerza nos sería en dirección a las manecillas del reloj, por lo tanto es negativo. Más, porque de esta tensión nos daría un momento contrario a las manecillas del reloj, o sea que es positivo. Tenemos la dirección o la distancia AC por el TAD, que ya lo conocemos, por el seno para tener la componente en Y de 20 grados, que es lo que tenemos aquí, más θ, que es 42.4. Entonces esto es lo que me refiero, que algunas veces se les puede complicar más teniendo los ángulos correctos para calcular las fuerzas como son. Y bueno, aquí hacemos una suma muy sencilla y despejando encontramos a TAD. A lo mejor, como les mencioné, a muchas personas se les puede hacer este método más sencillo. Yo en lo personal prefiero la suma de momentos con producto cruz, ya que simplemente teniendo todos nuestros puntos y distancias, uno no se quiebra la cabeza, simplemente pone la distancia del punto de referencia a los puntos que ustedes quieren hacer el momento. Ven sus distancias en I en J y su fuerza en I en J y es todo, y no tiene que hacer ningún giro. Bueno, a lo mejor este ejemplo es muy sencillo, que solo son 20 grados, pero también se pueden enfrentar a
geometrías más complejas. Pero bueno, aquí les presento los dos ejemplos y ustedes lo pueden resolver por el método que más les convenga. Y bien, al último necesitamos encontrar las fuerzas en el punto C. Aquí suponemos que las fuerzas son positivas. Aquí está C de X y C de Y. Ya conocemos TAD. Tenemos la fuerza B. Y bueno, aquí también TAD, la tensión del cable AD lo descompuse en sus coordenadas Y y J para hacer la sumatoria de fuerzas. Entonces tenemos la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. La ley de Newton. Entonces tenemos igual a Cx más, solamente tenemos la componente de la tensión en X. Y la sumatoria de fuerzas en Y tenemos Cy, que también se puso positivo, menos la tensión del cable TAD, menos 75 libras. Y de estas dos ecuaciones podemos encontrar, bueno, de las fuerzas en X, la componente en X, que es muy sencillo, es menos 88,21. Eso quiere decir que X va, o Cx va en la otra dirección, o sea, es contrario a lo que habíamos supuesto. Y aquí Cy nos da positivo, o sea, quiere decir que esto es correcto. De Cx y Cy podemos calcular la componente de C, que es igual a la raíz cuadrada de Cx al cuadrado más Cy al cuadrado. Nos daría esto, 178,82 libras. Y para calcular el ángulo solamente es tangente inversa de la componente Y sobre la componente en X. Lo importante aquí, como sabemos, es menos X y Y. Estaríamos en el segundo cuadrante, entonces lo que ustedes tienen que poner atención son 60 grados o 60,46 grados con respecto al menos eje X contra el eje Y. O sea, aquí es donde marcan su ángulo. Segundo cuadrante, para que no se vayan a confundir, no vayan a pensar que están en el primer cuadrante, entonces ya todo sería incorrecto. Bien, en resumen, de este esquema se nos pidió calcular la tensión en el cable AD y las fuerzas en el punto C. Aquí están los resultados. Y como una recapitulación, lo que hicimos, siempre es muy importante que ustedes conozcan todos sus datos de lo que van a calcular, todas las distancias, todos los ángulos. Entonces lo primerito que siempre tienen que hacer en un problema, tener datos a la mano para que así ustedes puedan seguir trabajando. Lo que hicimos en este ejercicio fue una suma de momentos y presentamos dos opciones. Uno puede ser por el producto cruz o también pueden girar sus ejes. O sea que pueden hacer el método que más les convenga. Como les mencioné, yo prefiero producto cruz, pero hay gente que le gusta mucho el giro de ejes para trabajar más sencillo. Y al último, la sumatoria de fuerzas. Dependiendo del tipo de problemas que ustedes tengan, a lo mejor la sumatoria de fuerzas va a ser mejor hacerla antes y después suma de momentos. Si lo hubiéramos hecho nosotros en este ejercicio, primeramente la sumatoria de fuerzas, tendríamos la componente aquí TAD desconocida y CX desconocida. Pero bueno, y haciendo la sumatoria de momentos en un punto, la ventaja cuando hacen eso, todas las fuerzas en ese punto, que se concentran exactamente en ese punto, son 0. Entonces, así pueden conocer en este caso pues la tensión de AD. En este caso sería nuestra única incógnita AD, ya que en el punto B conocemos la fuerza. Bien amigos, espero que les haya gustado esta pequeña explicación y demostración de cómo se resuelven problemas de estática aplicando vectores y momentos. Si les gustó el video, no se les olvide darle me gusta al video y si no se han suscrito al canal, consideren hacerlo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias y hasta luego.